Bueno, antes de iniciar voy a orar para que Dios nos guíe y pues también bendiga este grupo. Dios mío, te damos gracias por la oportunidad de estar un jueves más escuchando tu palabra, conociendo el libro de Mateo. Te pido podamos conocer más de tu carácter con este estudio que trata de tu carácter, de tu forma de ser. Y te pido podamos entenderlos todos, todo lo que tú nos quieres mostrar, que lo podamos entender en nuestra vida. Te quiero pedir mucho por este grupo de Mateo 5:14, nuestro grupo, que pueda crecer en ti y que nos podamos apoyar mutuamente y que te amemos a ti y que amemos a los demás. Te pido ponga las palabras correctas en mi boca, que se haga tu voluntad y te doy gracias por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues el estudio se llama El corazón de Jesús. Vamos a conocer y a recordar otra vez el carácter de Jesucristo, el carácter de Dios. Y para eso vamos a empezar leyendo el pasaje en el cual nos vamos a basar esta noche, el que vamos a estudiar, que es Mateo 15, 29 al 39. Mateo capítulo 15, versículo 29 al 39. Hola, hola. 39. Ok, voy a empezar a leerlo. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba. Buenas noches. Viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces leímos el capítulo 15 de Mateo, versículos 29 al 39, y en ese pasaje es el que nos vamos a basar esta noche para estudiarlo. Y bueno, el estudio tiene como título El corazón de Jesús. Para empezar, podemos recordar que Jesús trabajaba incansablemente por el ser humano, por todas las personas que conoció en su vida terrenal. Su corazón estaba lleno de compasión. Él sanaba a los cojos, él sanaba a los mancos, a los sordos, a los ciegos. Siempre estaba ahí para ellos. No importaba lo cansado que estuviera Jesús, estaba ahí para ellos. Y podemos recordar que Él lo hacía sin cobrar nada, lo hacía incansablemente, lo hacía por mucha compasión. Y no solo a los enfermos, sino también a la gente como esta mujer que estaba siendo acusada por los líderes religiosos por haber cometido adulterio. No solo a la gente enferma le mostró compasión, sino a la gente también que se había equivocado y que había hecho las cosas mal y que reconocía su error, su pecado, como en el caso de esta mujer que estaba siendo juzgada y que la querían apedrear.
Pero no, su corazón está lleno de compasión y ama a la gente y nos ama a nosotros y nos ha demostrado a nosotros, si ya eres cristiano o cristiana, cómo su amor se expresa en nuestras vidas, con su compasión, con su paciencia, con su perdón, con la sabiduría que nos da para ser guiados día con día. Si no eres cristiano o cristiana, el simple hecho de saber que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, también es una razón de recordar que su corazón de Jesús está lleno de compasión. Jesús sabe de nuestras dolencias, de nuestros problemas, angustias, miedos, todo eso que nos aflige, todo eso que nos quita la paz, que nos duele, ya sea un problema físico, un problema mental, un problema emocional, un problema familiar, del trabajo, de muchas otras cosas. Dios lo sabe y Dios se compadece con nosotros. Cristo también fue tentado por Satanás y Él sabe lo que es la tentación, Él sabe lo que es pasar hambre, Él sabe lo que es el cansancio. Y Él se identifica con nosotros y nos comprende. Es un Dios que se hizo hombre para que pudiéramos tener vida en Él y también pasó los problemas y vivió una vida como un ser humano la vive, a pesar de ser Dios. Jesús regresó de Tiro y Sidón, unas regiones en ese entonces, y regresó a la ciudad de Decápolis. Vamos a leer Marcos 7:31, por favor. Y vamos a estar regresando frecuentemente a Mateo 15. Pero por lo mientras, Marcos 7:31 nos dice esta parte de que Jesús regresó de Tiro y Sidón a Decápolis. Ok. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, o Tiro, no sé cómo se diga, es Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Aquí vemos que Jesús regresó de Tiro y Sidón a Decápolis y rápidamente se corrió la voz de que Jesús andaba en la región y mucha gente fue para ser sanada. Podemos saber que Decápolis era una región gentil y la palabra gentil en la Biblia significa las personas que no pertenecen a la historia de Israel, que no son judíos, que no son israelitas y que no tienen nada que ver con la historia o la genealogía de Israel. Todas esas personas eran considerados gentiles. En este caso pueden ser los griegos, pueden ser los romanos, y hoy en día las personas que no son judías también son consideradas, como gentiles. Decápolis era una región gentil y no judía, pero conocían lo que Jesús podía hacer y por eso llevaron a los enfermos con la esperanza de que fueran sanados. La gente llevó a gente coja, a gente ciega, muda, manca y a otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús. Y se parece mucho a la situación de nosotros actualmente porque, la mayoría de nosotros no somos judíos ni nada, sino podríamos ser considerados como gentiles en el tiempo de que se escribió esto. Y nosotros, al escuchar de un Dios que puede hacer cambios en nuestra vida, que puede limpiarnos de nuestro pecado, que puede perdonarnos y cambiar el rumbo de nuestra vida, tuvimos la fe, gracias a Dios, de acercarnos a Él, de tener esa pequeña esperanza de decir: Dios, tal vez no sé si sea real, no te conozco, pero tú dices esto en tu palabra y este es el plan de salvación.
y no tengo mucha fe, pero tengo este poquito de fe y te creo. Creo lo que tú dices, creo que tú moriste en la cruz, pero antes de eso viviste una vida perfecta y después de morir en la cruz resucitaste al tercer día y ascendiste al cielo. No te conozco, pero tengo esa pequeña fe. Y si nosotros tuvimos esa pequeña fe el día que conocimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios con esa pequeña fe puede cambiarnos, puede cambiar nuestra vida y entrar a nuestro corazón. Y ya que entra a nuestro corazón, después de ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos testificar al mundo, a nuestros conocidos, familiares, amigos, colaboradores, todo tipo de personas, que Dios sí existe. Todo empieza con un poco de fe, pero luego podemos ver su mano, su obra en nuestras vidas y testificar que Cristo, a pesar de que no lo vimos resucitar después del tercer día con nuestros propios ojos, pero tenemos toda la fe, o bueno, aunque sea un poquito de fe, de que eso fue real y de que eso significa que tenemos vida eterna con Él. La gente de Decápolis también, a pesar de no ser judía, sabía y había escuchado lo que Jesús podía hacer y fue con fe y llevó a los enfermos a ser sanados y también a escuchar las enseñanzas de Jesús, pero más que nada tuvieron fe de que una persona estaba allí en ese momento y tenía el poder suficiente para sanar toda enfermedad. Podemos imaginar la alegría de todos estos sanados, de todos estos enfermos que ahora eran sanados con el poder de Jesús. Hay ejemplos en la Biblia en donde podemos leer que gente que no había podido ser sanada por médicos y que habían gastado todo su dinero en médicos para poder ser sanadas. Y bueno, ahora viene una persona llamada Jesús que viene y no cobra, que viene y gratuitamente sana a las personas. Y no solo eso, sino también es una persona que sabemos que es el Hijo de Dios, pero que todo lo hacía con amor y compasión. La gente quedaba impresionada de ese poder y muy contenta y alabando al Dios de Israel. Aunque no fueran israelitas, aún así alababan al Dios de Israel. Y eso nos pasa a nosotros. Voy a hablar por mí, pero en lo personal pues yo no conocía nada del Antiguo Testamento, donde viene toda la historia de Israel, toda la historia judía, toda la ley de Moisés. Pero ahora que conozco el plan de salvación, puedo glorificar y podemos glorificar al Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento. A pesar de ser gentiles, ellos glorificaban al Dios de Israel y muchos creyeron en Él. Vieron las obras de Jesús, vieron los milagros de Jesús y muchos creyeron en Él. Hoy en día, pues, cada quien tiene la historia de cómo fue que conoció a Cristo. Yo lo conocí porque una persona desconocida le compartió a mi mamá y también pues nos compartió a mí. Fuimos a un estudio bíblico en una casa y pude ver pues una forma diferente de comportamiento de las personas, de paz, de tranquilidad, de respeto hacia los demás, de no pretender, sino de respetar, de ayudar, de a pesar de que sean diferentes edades, rangos de edades muy diferentes, aún así a mí me trataron excelente esa noche. Señores me hicieron la plática, me trataron bien y yo era un adolescente de 14 años y me trataron con respeto, no me ignoraron, sino estuvieron ahí. ¿Y a qué voy con esto? Que podemos ver que con el testimonio de las demás personas, con las historias de vida de otros cristianos y cristianas, pues impactan mucho. Y
nos acercan al plan de salvación, nos acercan a tener interés por lo que dice Dios, porque vemos que tal persona, Dios cambió su vida y pues hay un interés dentro de nosotros por querer conocer cómo fue que Dios cambió su vida. Esto fue lo que pasó con ellos, con estos gentiles, que escucharon de las sanaciones, que escucharon del poder de Dios en Jesús. El poder de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. También hay que recordar que un corazón lleno de compasión siempre traerá resultados. Y es algo que últimamente en los últimos años he estado aprendiendo, que el poder más grande que existe es el de Dios, y Dios es amor. No significa que Dios tiene amor, sino Dios es amor. Dios es amor en sí. Por lo tanto, el poder más grande que existe en el universo es el amor, es el poder de Dios. Y cuando nosotros recibimos compasión, recibimos misericordia, es cuando realmente existen cambios en nosotros. Es cuando la gente no nos juzga, cuando la gente nos recibe, cuando la gente nos perdona, cuando la gente nos da, cuando nosotros no hemos dado. Es ahí cuando cambia nuestra forma de pensar. Cuando Dios en su compasión nos recibe. Y también nosotros, cuando podemos ser compasivos con alguien, cuando podemos ser amables a pesar de haber sido la otra persona grosera, ahí es cuando los verdaderos cambios suceden. No cuando juzgamos, no cuando criticamos, sino en la verdadera compasión. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Porque es lo que hizo y es lo que hace Dios con nosotros día con día, ser compasivo. Y como Dios quiere que andemos como Él anduvo, podemos también nosotros ser compasivos y humildes. Vamos a leer Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. Por favor. Salmo 103, 8 dice así: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. También vamos a leer el versículo 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Estos 3 versículos en el Salmo 103 es una alabanza a Dios por su carácter de misericordia, por su carácter piadoso, por su carácter de amor. Y esto puede ser realmente un consuelo para nosotros, porque sabemos que Dios a la primera que nos equivoquemos no nos va a castigar duramente y nos va a rechazar y nos va a apartar de su familia, no. Dios es muy misericordioso. Hay otros versículos que dicen que para siempre es su misericordia y que su misericordia llega hasta como la tierra a los cielos. Es muy grande su misericordia. Dios quiere que seamos misericordiosos porque Él es misericordioso. Es lento para la ira, grande en misericordia, se compadece de sus hijos, se compadece de los que le temen, conoce nuestra condición, que venimos del polvo y vamos al polvo. Dios es bueno y aquí nos podemos percatar de que su misericordia es para siempre. Continuando con el estudio, podemos ver en Mateo 15, versículo 32, que es el pasaje que estamos estudiando. Les voy a leer el versículo que dice así: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que
desmayen en el camino. La compasión de Jesús se extendía también a lo material, no solo a lo espiritual. Jesús sabe también nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades físicas de nuestro cuerpo, nuestras necesidades emocionales, mentales y obviamente primeramente las necesidades espirituales. Pero eso no quiere decir que solo se enfoque en las necesidades espirituales, porque también se ocupa y le interesan nuestras necesidades materiales. Para eso vamos a leer 2 versículos. El primero es en 1 de Juan 3:17. Primera Juan 3:17 dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí este versículo nos está diciendo que si vemos a alguien que tenga necesidad, dice en específico, veo a su hermano tener necesidad, pero en general también a alguien que tenga necesidad y cerramos nuestro corazón a él o a ella, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Quiere decir que a Dios le interesa los problemas o las necesidades materiales de cada ser humano. Porque el amor de Dios implica también cuidar de esas necesidades materiales, físicas, además de las necesidades espirituales. Vamos a leer Mateo 6:11, que es el segundo versículo que nos habla acerca de las necesidades materiales. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios también se interesa y se ocupa de darnos las necesidades físicas, las necesidades materiales. Y el punto de esto es saber que Dios también se interesa de esas cosas que tal vez pensamos que no se interesa, que tal vez pensamos que solo lo espiritual, pero no, sabemos también que Dios nos da el alimento de cada día, por eso agradecemos que a veces Dios nos permite tener tiempos prolongados de salud, nos da ropa, nos da un techo, pero también nos da compañerismo cristiano, nos da la palabra de Dios que podemos recurrir a ella siempre, nos da todo lo necesario para vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Y con frecuencia Jesús y Dios usa las necesidades físicas para sanar las espirituales. Esto puede sonar un poco confuso, pero ahora con un versículo lo vamos a entender mejor, que Jesús usa las necesidades físicas para sanar las espirituales. Muchas veces venimos a Cristo porque tenemos necesidades físicas o enfermedades o problemas fuertes y vamos a Él porque necesitamos auxilio inmediato. Pero también eso es un camino para que Dios nos abra la puerta a esas necesidades espirituales que ni siquiera creíamos que existían, porque creíamos antes, los que somos cristianos, que estábamos bien sin Dios. Vamos a leer Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3.
Dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tal vez esto puede aclarar un poco más esto de que Dios usa las necesidades físicas y busca aliviar esas necesidades físicas para también trabajar en las necesidades espirituales. En este caso, en Deuteronomio, cuando estaban en el desierto sin alimento, pues Dios les dio el alimento del cielo, que es el maná, pero les hizo tener hambre, les dio el maná y además de eso les dio la explicación, como dice aquí: todo esto pasó para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Utilizó una necesidad física para hacernos darnos cuenta de la necesidad espiritual. En mi caso también fue así. Yo tenía en ese entonces problemas muy fuertes de ansiedad, problemas muy fuertes de miedo. Y la verdad es que cuando yo me acerqué a Cristo no era tanto porque reconocía mi pobreza espiritual, sino más bien por la esperanza de que podía existir un Dios que se preocupaba por mí, o sea, que se ocupaba de mis necesidades y que podía cambiar mi vida, y también de que podía estar en paz con Él, sabiendo que era un pecador, que soy un pecador. No creyendo que me iba a curar de todo, ni que mi vida iba a ser perfecta, pero sí creyendo que a Dios le importaba tener una relación conmigo y que yo necesitaba urgentemente a alguien que, a pesar de que no lo conocía, pues yo creía que tenía el poder para cambiar mi vida en muchos aspectos. Y así fue. Y por eso estoy aquí el día de hoy, pues compartiendo de la palabra y recordando ese día del 2013, cuando yo fui a ese estudio bíblico en esa casa y yo estaba sentado escuchando, y ahora pues Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí compartiendo. Vamos a regresar a Mateo 15 y vamos a leer el versículo 33 y 34. Dice: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Es importante recordar que los discípulos ya habían visto un milagro de la multiplicación de los panes en días anteriores. Realmente no sé si fueron días o más tiempo, pero ya lo habían visto anteriormente. Y no es que los discípulos no se acordaran que poco tiempo atrás Jesús había alimentado a 5,000 hombres, más mujeres y niños, sino que reconocían su total incapacidad de hacer algo. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé qué habrá pasado por su cabeza de los discípulos, pero ya habían visto un milagro de multiplicación de alimento anteriormente. Y la pregunta que hacen ellos es: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Yo no creo que no se acordaran. Yo creo que sí se acordaban de lo que habían visto antes, sino, como dice aquí, que reconocían su total incapacidad de decir: nosotros no podemos, nosotros tenemos esto, pero esto no es suficiente para alimentar a tanta gente. ¿De dónde nosotros lo podemos hacer? Pero Jesús dice que, aquí dice que
¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron 7 y unos pocos pececillos. Les preguntó, ¿qué es lo que tienen? ¿Con cuánto cuentan? En este caso, 7 panes y unos pocos pececillos. Y Jesús aquí nos enseña que le importa lo que tenemos, en el sentido de que Él podía, sin esos 7 panes y pececillos, alimentar a toda la multitud. No necesitaba esos poquitos para hacer muchos más, sino podía hacer de la nada muchos más. Pero también quiere que nosotros pongamos lo que tenemos, que reconozcamos que con lo que tenemos y si se lo entregamos a Dios, Él puede hacer cosas grandes. Por muy pequeño que sea e insignificante que sea. Porque al final de cuentas, como acabamos de leer en versículos anteriores, vamos a regresar al polvo, todos nosotros. Entonces, por muy pequeño e insignificante que sea lo que tenemos, ya sea un talento, un don, un bien material, tiempo, lo que sea, por muy pequeño e insignificante que sea, si tú pones tu corazón, Jesús hará el resto. A Dios le importa nuestro corazón. A Dios le importa dónde está nuestra mente, dónde están nuestras intenciones. Reconocer también que somos pecadores y que Él puede con nosotros. Reconocer que fallamos en esto, que no somos los mejores en tal o en tal cosa, pero que Jesús puede producir cosas buenas en nuestra vida, puede producir fruto. Y eso no viene de nosotros, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Vamos a leer también el versículo 35 y 36 de Mateo 15, que dice así: y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí vamos a hacer énfasis en el 35 cuando dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y podemos hacer podemos entender una enseñanza muy clara. El ingrediente llamado obediencia siempre estará presente en todo milagro de Dios. Aquí Jesús les mandó a que se recostasen en tierra. Pero Dios siempre requiere el ingrediente obediencia en la receta del milagro. Dios requiere que nosotros seamos fieles y obedientes. Por más débiles que seamos, por más pocos recursos que tengamos, ya sean materiales o intelectuales, pero Dios quiere obediencia. Y podremos recordar que ejemplos en el Antiguo Testamento como Jonás, como Sansón, que tal vez no tenían la característica de ser obedientes. Jonás no quería ir a predicar a Nínive, Sansón no le importaba seguir las reglas que Dios le había mandado, pero al final fueron obedientes. Al final Sansón, ya cuando le habían sacado los 2 ojos, pues quiso hacer las cosas bien y Dios lo utilizó para bien. Luego Jonás, después de no haber querido ir a predicar, pues fue y predicó y los resultados fueron increíbles. Entonces podemos ver que los milagros, que el poder de Dios también requiere que nosotros seamos obedientes, porque Dios no va a usar a una persona que se crea sabio en su propia opinión o soberbia. Y bueno, podemos checar que la obediencia significa sumisión, someternos, y someternos significa fe. Al que tiene fe en Jesús, todo le es posible. Lo voy a repetir en eso último, que la obediencia
significa sumisión a Dios, es decir, creerle a Dios. Decir, tal vez no estoy tan de acuerdo, Dios mío, pero si tú lo dices, tienes la razón. Eso es sumisión. Y para tener sumisión se necesita fe. Tener fe en que Dios es el Altísimo, en que nadie le puede decir a Dios que está mal, y que Él es el que dictamina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Al que tiene fe en Jesús, todo le es posible. Y vamos a leer Marcos 9:23, por favor. Marcos 9:23 dice lo siguiente. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Falta fe para lograr esas cosas increíbles que Dios tiene preparadas. Pero también podemos reconocer que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decir a esa montaña, muévete, y se movería. No todos nosotros tenemos, en cierta forma, poca fe. Pero habíamos hablado en estudios anteriores que con esa poca fe, pero que sea genuina, Dios nos puede usar. Dios requiere aunque sea poca fe. Lo vimos hace unos días en unos estudios. Y eso fue lo que pasó conmigo. La verdad es que, y probablemente con ustedes también, yo no conocía ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, nada. Solamente fue un estudio bíblico y fue que la gente me compartió el plan de salvación y fue ver la convivencia entre cristianos y fue ver la paz que representaban. Y dije, bueno, yo no sé si tú existes, Dios mío, pero creo que existe. O sea, yo no sé cómo funcionas, yo no sé cómo está la cosa, pero tengo fe de que tú existes. Tengo fe de que tú puedes con esto. Y esa pequeña fe pues ha ido creciendo, sigue siendo pequeña. Por algo Jesús dice que si tuviéramos fe como de un tamaño de grano de mostaza, y es algo muy chiquito, pero Dios nos acepta y nos recibe aún con esa poquita fe. Un corazón en las manos de Jesús solo puede ser usado si es quebrantado, si es humilde, si es arrepentido. Un corazón en las manos de Jesús solo puede ser usado si es quebrantado, humilde y arrepentido. El plan de salvación dice que nos arrepintamos de nuestros pecados, y eso es lo que Dios nos pide, un corazón arrepentido. Para eso vamos a leer Isaías 66:2, donde nos encontraremos con un ejemplo de un corazón quebrantado y arrepentido. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es decir, aquella persona que tiene fe. Esa persona que cuando dice pobre y humilde de espíritu, significa que reconoce su miseria espiritual, su necesidad de Dios, que el pecado lo ha alejado de Dios. Y es cuando dice, me arrepiento y quiero estar cerca de Dios. Jesús jamás usaría un corazón soberbio y sabio en su propia opinión. Porque lo más básico del plan de salvación, lo más básico
de tener a Cristo en nuestras vidas es tener la humildad de reconocer que somos pecadores, de arrepentirnos de nuestros pecados y que necesitamos un Salvador y un Señor que sea lo más importante en nuestra vida. Entonces jamás Jesús podría utilizar una persona que dice que no ha pecado, que no necesita un Señor y Salvador y que no cree en que es culpable ante Dios por ese pecado. Un corazón entregado siempre verá con mayor claridad y con mayor intensidad la gloria de Dios en su vida. Y el resultado abundante, resultados abundantes, frutos abundantes. Y bueno, el corazón entregado a Dios es un corazón que permanece en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15, versículos 2 y 5, nos habla de esto. Juan capítulo 15, versículos 2 y versículo 5. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Justamente separados de Dios nada podemos hacer. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios? Pues primero, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, es arrepintiéndote de tus pecados y reconociendo que necesitas a un Señor y Salvador, y que Jesús fue a la cruz viviendo una vida perfecta, fue crucificado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y si ya eres cristiano y cristiana, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Por medio de conocerlo, a través de la Biblia, escucharlo y derramar nuestro corazón, nuestras angustias, nuestros pensamientos por medio de la oración, las peticiones por medio de la oración. Esa es la forma de conocer a Dios, esa es la forma de permanecer en Dios. La compasión de Jesús es inmensa y cada uno de nosotros tendrá ejemplos de su propia vida, puede tener ejemplos de su propia vida, de cómo hemos visto el perdón de Dios y cómo Dios nos ha dado cosas que no nos merecemos después de habernos equivocado. Eso es la gracia, un regalo no merecido. Y cómo nos sigue perdonando a pesar de que grandemente nos hemos equivocado en repetidas ocasiones. Y esa compasión de Jesús, que es inmensa, hace que Él siga usando a corazones entregados a Jesús para alcanzar las masas de gente que están agobiados por el pecado y que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Esas masas de gente que están tan agobiadas por el pecado necesitan curación espiritual. Y Dios nos usa a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra pobreza. Dios nos puede usar. Como pasó con los discípulos cuando le dieron los 7 panes y los peces. Dios con eso nos puede usar. Pero lo básico y lo que nos podemos llevar en este estudio primordialmente es la misericordia de Dios está siempre presente y lo que más le importa a Dios es nuestro corazón.
Eso es lo más importante de este estudio, que lo que le importa a Dios más es nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra disposición, nuestro amor por Él, la humildad. Esos son los temas más importantes de este estudio. Que a Dios le importa nuestro corazón más que nada y que la compasión de Cristo es muy grande. Jesús te quiere usar a ti, a mí, para que al tener tú un corazón lleno de compasión, traigas a las personas a Cristo, es decir, a Él, que los acerques a Jesús. Que traigas a muchas personas, que traigas a una, dos o a muchas, pero bueno, aquí acabamos de leer que si estamos con Cristo podemos llevar mucho fruto. Separados de Cristo nada podemos hacer. Pero un requisito de Dios es ese, la humildad, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto y un corazón compasivo. Porque la fuerza más grande del universo, que es Dios, y por lo tanto es el amor, implica la compasión. Y algo que tal vez ya habían escuchado antes, pero a veces nosotros mismos, cuando nos equivocamos, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Pero si Dios ya nos perdonó, si Cristo pagó y le dolió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y perdón de pecados, es normal y es bueno sentirse arrepentidos, porque dice un versículo de la Biblia que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. En el libro de Santiago dice eso. Pero ya que hayamos confesado nuestros pecados, ya que nos hayamos arrepentido, esa culpa que podemos sentir simplemente nos va a llevar más para abajo. Y si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros también no nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Por qué seguimos con esa carga de culpa? Dios es misericordioso, quiere que perdonemos a los demás y que también vivamos en esa libertad. Porque si Dios nos libera, si el Hijo Jesucristo nos libera, seremos verdaderamente libres. Y ya no tenemos que cargar con esa carga, al contrario, glorificar a Dios, a Jesucristo por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. La última pregunta del estudio es: ¿estás dispuesto, estás dispuesta a darle a Jesús todo lo que eres, todo lo que tienes, para que tengas un corazón como el de Él, para andar como Él anduvo, para ser misericordioso y ser usado poderosamente para predicar y compartir su palabra? ¿Quieres hacerlo? Si ya eres cristiano o cristiana, podemos ir en humildad, en oración, para que Dios nos guíe y que trabaje en nuestras vidas. Y si no eres cristiano o cristiana, puedes aceptar a Cristo en tu corazón esta misma noche. Y pedirle que Él cambie tu vida, que Él haga los cambios que son imposibles para nosotros hacer. Y que Él entre a tu vida y te perdone. Para terminar este estudio, vamos a leer por favor el versículo Juan 12:25. Juan 12:25. Dice aquí, dice así: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir esto? El que quiere comerse el mundo, el que quiere
poner todos los huevos en la canasta de este mundo y de esta vida corta, en vez de invertir en lo eterno, pues se va a quedar con eso, solamente con esta vida corta, llena de problemas, de dificultades y de momentos bonitos, pero se perderá lo eterno. Entonces, como dice aquí en el versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y podemos pensar que cuando dice aquí aborrecer su vida en este mundo, no significa odiar la vida, no significa que todo sea insignificante o que carezca de valor o de sentido, sino al contrario, pensar que esta vida es corta, pensar que la eternidad es mucho más grande y que a comparación de la eternidad, esta vida corta, pues vale la pena vivirla conforme dice la Biblia, inclusive con nuestras limitaciones, con la pobreza que tenemos, con los pocos recursos que tenemos. Así Dios nos puede usar en esta vida. Y pues ese es el estudio de esta noche, titulado El corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús es compasivo, es amoroso, y Jesús mismo lo podemos ver en su vida en esta tierra, fue humilde, siendo Dios mismo. Dios nos manda que seamos como Él, humildes, misericordiosos y amorosos. Y antes de terminar, pues voy a orar y vamos a orar. Dios mío, te damos gracias, Dios Padre nuestro, que podemos encontrar una mejor manera de vida en esta tierra. Y esa manera de vida está fundamentada en seguirte a ti, en amarte, en conocerte, en amar a los demás. Y en saber que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Saber que somos totalmente incapaces de hacer las cosas bien, pero con tu gracia y con tu poder y con el poder que cambia nuestras vidas, tú haces cosas increíbles. Pueden parecer chiquitas, pueden parecer grandes a los ojos de los demás, pero lo que importa es que con lo poco que tengamos y con un corazón, Dios mío, arrepentido, que tú haces que nos arrepintamos, pues podamos llegar a la gente que no ha escuchado de tu palabra, que podamos llegar a esa gente que está en esa pobreza espiritual y necesita esa curación espiritual. Te pido que esta semana nos uses grandemente y te pido por esas personas que no pudieron venir, te pedimos por esas personas, que pronto puedan reintegrarse a este grupo, a estos estudios, y te damos gracias por la oportunidad de conocerte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.